aquí es donde está el factor principal de por qué hay incidencia de miopía y por qué hay tanta rápida progresión, ¿sí? El factor de iluminación en casa y en las instituciones escolares es clave para empezar a controlar el crecimiento ocular. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y eso es muy importante lo que estás diciendo. O sea, control de miopía no solamente decir, bueno, te vamos a poner unas gafas para control de miopía, unos lentes de contacto para control de miopía, un tratamiento medicamentoso para control de miopía o combinado, sino que también va de la mano de muchos estudios que tienen que confirmar que el ojo no está creciendo su miopía, no está creciendo su longitud axial. Entonces ahí es la importancia de ir donde un profesional que tenga el conocimiento, pero también que tenga los equipos para poder dar el mejor diagnóstico, el mejor control a los pacientes. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Luximed. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo un invitado de lujo, un gran amigo, una persona que es un líder de opinión, que está en Colombia y tengo el honor de recibirlo aquí en Costa Rica. Hoy estamos en Punto de Vista gracias a cortesía del doctor Esteban Bonilla. Y bueno, mi presentación para esta gran persona que es el doctor Alejandro Tapia. Alejandro, bienvenido. Bueno, primero que todo, agradecido por estar acá, de aterrizar en Costa Rica, estar contigo y la gran invitación junto a Esteban, ¿vale? Nada, muy contento de realmente estar acá con ustedes el día de hoy. Bienvenido y esta es tu casa, Costa Rica. Alejandro, hoy quiero que hablemos de un tema que es a nivel mundial que se está hablando y es la miopía. ¿Cómo ha sido en tu experiencia la miopía en los pacientes? ¿Qué tanto tienes en tu consulta diariamente? La cantidad de pacientes. Yo no sé, por ejemplo, acá en Costa Rica estamos viendo que cada vez los chicos empiezan a utilizar gafitas, anteojos, les decimos nosotros, desde más temprana edad. ¿Cómo es allá? Bueno, mira, el tema no solamente en Colombia, sino yo quería que ya es tendencia mundial. La miopía se volvió realmente una tendencia y que es el centro de foco de atención de la salud visual. Ese debería ser el centro de punto de todo profesional que sea especialista en la parte visual, ¿sí? En lo personal, hoy día, la práctica que yo realizo, casi que en las 8 horas, podría decir que el más del 50% o el 60% es la práctica netamente estudiando qué está ocurriendo hoy día con la miopía. Exactamente, sí. Hablemosle a la gente qué es la miopía, ¿verdad? La miopía va más allá. La gente piensa muy fácil. Yo no veo de lejos. Es que yo soy miope. Pero es que la miopía va mucho más allá de eso. La miopía son cambios que van sucediendo a nivel del globo ocular, es decir, a nivel del ojo, que van generando a nivel óptico el efecto de que veo mal. Pero si nosotros no lo tratamos a tiempo, vamos a tener problemas a futuro. Nosotros venimos hablándole mucho a la población de la importancia de cuidar y de tratar y de controlar la miopía. ¿Por qué? Bueno, porque hay patologías, es decir, enfermedades que van a empezar a aparecer si nosotros no las tratamos a tiempo. Cuando yo estudiaba decíamos que las miopías altas eran miopías a partir de 10 y eso fue porque un autor se le ocurrió que dijera que la miopía era alta después de 10. Pero ahora hay estudios científicos que nos dicen que a partir de 5 y a partir de 5 hay muchísimos pacientes que nos llegan con 5 o muy cercano a 5 y nuestro deber es tratar de que esos pacientes no lleguen a esas miopías tan elevadas, ¿cierto? Correcto, pero mira que eso que tú acabas de decir es clave y es qué está ocurriendo en el crecimiento corporal versus el crecimiento axial, ¿sí? Entonces, para que todos nos pongamos en contexto, uno, los miopes, mala visión de lejos, ¿cierto? Partimos de ahí. Dos, ¿por qué se produce la miopía? Varios puntos, ¿cierto? Curvatura corneal y crecimiento axial, que es la que hoy día más estudiamos, ¿sí? El ojo está creciendo más rápido que un ojo promedio, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando descubrimos los miopes, empezamos en base no solamente de la agudeza visual, sino que empezamos a estudiarlos realmente es de qué tanto crece el ojo al año. De ahí estamos centrando todos los estudios hoy día. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que pacientes, no solamente de 5, que los llevamos hoy, los miopes magnos. La miopía magna ya hoy día se cataloga como lo que mencionabas ahora, miopes a partir de 5 dioptrías en adelante, donde solamente empezamos a ver cambios, no solamente refractivos rápidos, sino fisiopatológicos en polo posterior. Pero ya hoy día vemos que por factores genéticos, pacientes prematuros que tuvieron exposición a fototerapia, que estuvieron con oxígeno,
que hacen un estímulo a que su ojo de por sí anatómicamente va a ser un poco más grande y que miopes con -2 ya tienen latice. Miopes con -3 ya tienen, o sea, fotocoagulación. En prevención a lo que no queremos, lo que tú mencionabas ahora, que son desgarros o desprendimientos de retina. Exactamente, y entonces ahí es muy importante ese tema que estás tocando, porque a veces uno le dice al paciente es que tiene miopía y el paciente dice me voy a curar la miopía operándome, y esto es algo que tiene que ser muy importante que nosotros le pongamos atención, porque desde mi punto de vista la miopía se trata, se puede operar la parte óptica, pero el ojo por dentro sigue siendo miope, y hay pacientes que tal vez son operados, o sea, tal vez operaron a los 18 años. Pasan 10 años viendo bien, vuelven a los 28, a los 30 años porque ya no están viendo bien y creyeron que se habían curado de la miopía. Y todos esos cambios internos que están sucediendo en el ojo, nadie se los chequeó en todo este tiempo. Entonces ahí es donde pueden aparecer todos estos problemas. Nosotros como optómetras, como optometristas, nos podemos hacer tratamientos preventivos o más bien para evitar que esos ojos se conviertan en ojos patológicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay diferentes tratamientos, desde los ópticos con gafas, desde lentes de contacto, desde cambios en los estilos de vida que tenemos que ir haciendo, pero hay que irle diciendo a los pacientes que la miopía la tenemos que tratar y usted va a ser su ojo miope toda la vida, ¿cierto? Exacto. Pero ¿qué pasa? Mira, este trabajo que nosotros estamos desarrollando ahora, no solamente se hace énfasis al optómetra, ¿sí? Sino hoy día tenemos un grupo clínico para ver un miope. Ya un miope no solamente va al oftalmólogo general, da su punto evaluativo clínico, va al optómetra, sale con su prescripción clínica y empieza a usar la corrección, sino que ya empezamos a hablar de tratamientos como lo que tú acabas de mencionar. Pero no solamente está ahí, porque uno de los factores de cambios que pueden producir el globo ocular no solamente está en retina, sino en el nervio óptico. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que entonces ya agregamos al retinólogo, ¿cierto? Debería estar estudiado por retina, debe estar estudiado por glaucoma, debe estar evaluado por oftalmología pediátrica, debe estar evaluado con córnea, porque la fricción, no solamente ahora estamos hablando del crecimiento axial, sino qué cambios puede producir el rascado, la fricción en córnea. Entonces, el corneólogo, y entra también la importancia de nosotros como optómetras, sobre todo los que hacen contactología, los que hacen optometría pediátrica, los que están en terapia visual, que todo es un conjunto. O sea que mira que aquí estamos hablando de más de 6 Exacto. especialistas viendo un miope, Exacto. solo un miope, Sí, sí, en sí. 6. Y ¿Ves? pues, ajá. Aún sin haber mencionado tratamientos. Exacto. Desde una parte inicial, saber cómo está la estructura anatómica, fisiológica y refractiva de este paciente, para así empezar a prevenir y controlar, ¿sí? Mirar qué se está haciendo durante el tiempo, cómo crece el ojo y que no haya un deterioro visual en el tiempo. Porque eso que tú mencionaste desde esa pequeña introducción de que hacía unos años se decía que son miopes, ¿cierto? Y que como era miope, simplemente se hacía su prescripción de anteojos, de corrección oftálmica, y que eso era lo que se tenía, ¿sí? Y ese concepto, hoy, 2025, ya eso no puede existir. Exacto. Sí, yo recuerdo que cuando yo empecé a usar gafitas, que eso fue a los 8 años, fue porque la profesora me mandó al frente de la clase y me puso a leer y leí fatal. A partir de ese momento me dijo la maestra, dígale a sus papás que lo lleven a hacer un examen de la vista, y yo era el primero de todo mi grupo que usé anteojos a los 8 años. Ahora es súper común ver que en un aula de una clase sea de pronto tal vez el 20-30% de los niños que ya están usando lentes. Entonces están habiendo cambios en los chicos. Y algo muy importante es que muchas veces las personas creen que es natural que les vaya a crecer y crecer todos los años la graduación de sus lentes. Yo le digo a los pacientes, hay un camino que es el camino más sencillo, que nada más ponerle sus lentes y que cada año se le vaya aumentando las prescripciones. Es decir, pasamos de un -1 a un -1.25 a un -1.50. Yo le digo, ahí nosotros no estamos haciendo control de miopía. Ahí lo que estamos haciendo es lo mismo que hace una persona que está, por ejemplo, aumentando sus tallas porque está cambiando el peso. Entonces, un año este peso, no sé, 50 kilos, al año siguiente peso 53, después a los 55. Entonces, ¿qué hago? Cada año me compro ropa más grande.
Si nosotros solamente cambiamos la prescripción, es decir, la graduación de los lentes, ahí no estamos controlando. Entonces, nuestra consulta se vuelve una consulta que tenemos que invertir mucho tiempo en la parte educativa. Tenemos que decirle a los pacientes, bueno, ¿qué es la miopía y qué tenemos que hacer para que esa miopía, pues de pronto puede ser que siga creciendo, pero que no crezca al ritmo que viene haciéndolo para evitar problemas a futuro? Mira que acá hay algo importante y eso es clave de resaltar, porque es que uno de los puntos principales de consulta de los padres son, doctor, ¿usted qué opina por el uso del teléfono relacionado a lo que tú mencionas? Y aquí juega un papel importante en la parte educativa y es la ergonomía visual. La ergonomía visual hoy día debe ser un punto complementario al tratamiento que tú vayas a implementar, como lo mencionabas ahora. Y cuando hablamos de ergonomía, ¿qué es? La postura. ¿La postura al qué? Al leer, ¿sí? Que si yo estiro mi brazo, ¿sí? Debería ser la distancia del codo al cual yo debería sostener el libro, Exacto. ¿sí? Que si yo voy a escribir, yo voy a escribir a la postura del alto que tengo mi codo, pero los miopes no hacen eso. ¿Qué hacen los miopes? Se acercan para poder escribir. Y son estímulos de qué? De que su ojo va a tener tendencia a crecer, crezca más rápido. No hay una base clínica hoy día que muestre que realmente que por el uso de celulares sea miopes. Eso no es así. Sí. La base clínica que ha mostrado que realmente hay mayor relevancia en estímulo de crecimiento ocular relacionado a índice de miopía alto es por la distancia a la cual utiliza el dispositivo digital versus factores de iluminación y cuánto tiempo en uso lo sostiene. Es decir, que no porque yo tenga un teléfono voy a tener tendencia a ser miope o incrementar la miopía. No, hay mayor índice de riesgo de pérdida visual en un niño que lea un libro en texto físico, papel, que lo acerque más que un niño que tenga un dispositivo a una distancia prolongada. Pilas, no estoy diciendo que los dispositivos sean favorables, no, pero para hablar en relación en miopía y tecnología es más por la distancia y no por el uso del dispositivo. Claro, y es que lo que pasa, se le habla mucho a los dispositivos electrónicos porque al final de cuentas se puede hacer muchas cosas con ellas, pero no es que no ese es el único. Ahora, ¿qué pasa ahora con muchos chicos? Se van a acostar, tienen su celular y ¿cuál es la posición en que me acuesto? Entonces, me acuesto y yo mentira que voy a tener esta posición, Nada, más sino que voy a cerca. tener esta porque así puedo estar descansado y así puedo estar mucho tiempo. Ahora agrégale algo más, el factor de iluminación. ¿Dónde Exactamente. está la iluminación? Está apagada, está la habitación apagada y el brillo del teléfono en lo más y mejor. Aquí es donde está el factor principal de por qué hay incidencia de miopía y por qué hay tanta rápida progresión. ¿Sí? El factor de iluminación en casa y en las instituciones escolares es clave para empezar a controlar el crecimiento ocular. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Ujú. Sí, es que bueno, todo se cambió por pantallas, porque ahora muchos niños me comentan que en la clase ya no tienen pizarra, ahora lo que tienen es un computador, ahora se les pide tablet, entonces se le hace que el chico pase todo el día con dispositivos electrónicos. Ahora, por ejemplo, mis hijas, muchas de las lecciones se les da en una tablet y ya no tienen que ver a la pizarra del profesor escribiendo como lo hacíamos nosotros. Pero mira esto, porque empezamos a la era digital, Ujú, ¿sí? Entonces sale un dispositivo, no tengo un conflicto de interés de nada, pero llamado Kindle. ujú. El Kindle dice que tiene una protección y los papás llegan al consultorio diciendo que no hay ningún riesgo a nivel visual porque está usando el Kindle y el Kindle tiene una patente, dicen que es hacia la protección visual y pilas con lo que estamos viendo porque el Kindle tiene una protección de bloqueo de luz azul, más no tiene una relevancia del estímulo a la miopía, nada que ver. Exactamente, porque sea como sea, siempre que un ojo va a ver de cerca, va a estimular la acomodación y va a estimular la convergencia. Entonces, al tener estimulada la convergencia y la acomodación por tanto tiempo, entonces el ojo trabaja diferente que si estuviese viendo a 3, 4, 6 metros. Y entonces ahí el ojo cambia. Y eso es algo que la gente tiene que saber, que es muy diferente el esfuerzo o la posición ocular y el esfuerzo ocular que se hace a una distancia de 25 a 30 centímetros a lo que se hace a 4 o 6 metros, que es cuando el ojo está descansado. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿sí? En tu opinión personal, que tú eres papá, ¿cierto? Que vamos a la entrega de notas de nuestros hijos, ¿qué opinas en cuanto al listado que se ve al inicio del año? Que ya prácticamente el papel se está olvidando y estamos utilizando digital como lo que acabamos de mencionar. ¿Crees que sí es conveniente a nivel visual en el factor de incidencia y riesgo de factores relacionados a miopía
tener que la lista sea más digital que papel? A mi criterio, yo prefiero la vieja escuela. ¿Por qué? Porque resulta que lo que pasa ahora es que los chicos utilizan la tablet o el celular como dispositivo que se usa académicamente, y en el momento en que quieren descansar siguen utilizando el mismo dispositivo, pero ahora para, por ejemplo, chatear o para usar juegos. ¿Qué pasa cuando yo estoy con papel? Estoy escribiendo. Entonces se me puede cansar la mano o se me puede cansar la vista, y entonces llega un momento donde yo ya me quiero levantar. Uno no dice, ay no, voy a descansar y ahora voy a agarrar un libro de cuentos. Entonces a mí lo que me gusta del papel es que hace que la persona diga, ya me quiero levantar y ya quiero hacer otra cosa. Ahora, no quito el mérito de la importancia o de los beneficios que tienen los dispositivos electrónicos, como por ejemplo que son más amigables, que son más entretenidos, que los colores, que movimientos, que animaciones, todo ese tipo de cosas también son importantes para el aprendizaje, pero yo pienso que lo ideal sería como un balance. Mira esto, porque tú dices algo importante y mencionas que el sostener el dispositivo no genera una pausa activa, ¿cierto? Porque la pausa activa debería ser a una visión mayor de 3 o 6 metros, ¿cierto? Sino que resumes que entonces el paciente, o en este caso la tendencia en los jóvenes, al desarrollar la actividad académica, al tener un espacio de descanso, no le ejercen a una mirada mayor de 3 metros, sino lo que hacen es cambio de actividad en el mismo dispositivo. O Exactamente. sea que ahí está el factor de por qué el ojo crece más rápido. Ahí es donde yo le digo a los pacientes, es que necesito que usted tenga un descanso general, no solamente es un descanso. Cuando usted está estudiando, está haciendo algo académico y pasa a un dispositivo electrónico, usted descansa de pronto la mente porque ya se despeja con algún video entretenido, pero no descansó la vista nunca. Entonces ahí es la importancia de las pausas activas. Tal vez la gente no sabe qué es una pausa activa, pero bueno, tú que eres muy deportista, vamos a hablarlo al revés. ¿Qué hacen los deportistas? Los deportistas hacen series, ¿verdad?, de ejercicios y toman descansos, hacen una pausa. Pero ¿qué es lo que nosotros le decimos a las personas? Usted está leyendo, usted cree que no está haciendo nada y ahora necesito que hagamos una pausa, pero activa. Es decir, levántese, camine, mire a lo lejos. Eso es a diferencia de las pausas que hacemos cuando hacemos ejercicio, ¿cierto? Completamente, pero es que ahora mira esto. Seguimos hablando de miopía y mira por dónde llevamos, en el factor deportivo. ¿Cuántos de nuestros pacientes que están en el consultorio, que no son miopes, que tienen riesgo de premiopía o que simplemente no son ni con riesgo de premiopía, hacen deporte? La prescripción que nosotros tenemos por tendencia allá en Colombia, de pronto por el estilo de vida que yo también llevo, que es deporte, todos los muchachos deben estar haciendo 2 o 3 veces actividad deportiva, mínimo 2 horas al día. Porque esto va a generar un factor de liberación de dopamina, que eso va a ser un factor importante en los fotorreceptores, capa de retina, donde ejerce un esfuerzo a que el ojo no se elongue de forma tan rápida. Aquí, ¿cuántos de nosotros hacemos una prescripción de usted debe hacer deporte 3 veces a la semana? Bueno, eso Yo creo deberíamos que de empezarlo a poner en las recetas, ¿verdad? Claro. Le envío estos lentes, le envío estas gotas y le envío, haga deporte tantas veces por semana. De hecho, mira que lo primero que yo pregunto cuando iniciamos los controles, ¿en qué deporte estás ahora? Porque es que los muchachos, no sé si pasa en tu familia, pero acá entonces Alejo quiere ir a hacer un deporte esta semana, en la siguiente semana quiere hacer otro deporte y en la siguiente semana otro deporte. Entonces aquí juega un papel importante en qué actividad hace semanal, porque cuando empiezas a sumar el número de horas de deporte versus el número de horas de descanso más el número de horas de tratamiento, cuando sumas el global es cuando empiezas a mirar si realmente estás haciendo un control o un manejo efectivo del control de la miopía. Y es que si vamos a controlar la miopía, es como cuando una persona quiere cambiarle el estilo de vida. Por ejemplo, una persona que dice, quiero cambiar mi contextura física, quiero bajar el porcentaje de grasa, quiero aumentar el músculo. Solo hacer ejercicio no sirve. Entonces hay que hacer ejercicio, hay que tener una dieta balanceada, hay que cambiar el estilo de vida, hay que dormir bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero controlar la miopía, no es solamente ir donde el optómetra, ir donde el oftalmólogo a que me prescriban el mejor tratamiento, que ahorita podemos empezar a hablar de los tipos de tratamientos que existen para la miopía, porque si yo sigo con mi estilo de vida exactamente igual, no vamos a tener el éxito que pretendemos, porque no nos tienen que dejar toda la responsabilidad a nosotros. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde, damos las recomendaciones, pero hay una parte muy importante que se hace en casa. Mira que ahí empiezas a hablar de
una palabra muy buena que yo utilizo en el consultorio y es la adherencia. La adherencia al tratamiento es lo que va a garantizar exitoso tratamiento. Y el éxito del tratamiento no es porque tú como familia vienes al consultorio, a la clínica, a buscar una alternativa de solución, porque quizás en el transcurso de los años la miopía sigue progresando o que hay un deterioro visual notorio tras los años que han pasado usando corrección, sino que realmente la adherencia y el éxito estás en casa. En casa es donde estamos logrando. ¿Y cómo se hace en casa? Factor de iluminación, mira, hasta la postura de cómo comes, cómo te alimentas, qué haces antes de ir a dormir, qué haces cuando despiertas. Son factores importantes que debemos incluir en la posología que estamos haciendo para iniciar nuestros tratamientos. Esto es clave porque si empezamos a hablar de tratamiento, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer o ver o hacer entender para que el tratamiento sea exitoso? Porque tú arrancas tratamiento, pero el tratamiento inicia muy bien, pero no termina bien o medianamente bien. Para que realmente sea constante en el tiempo, porque hay que entender algo. Si el niño tiene 5 años, va a estar mismo 15 años en tratamiento. Si está en 10 años, 10 años de tratamiento. ¿Por qué? Porque es una pregunta que a nivel profesional no lo hacemos. Bueno, y si yo arranco el tratamiento, ¿cuánto tiempo va a usar el tratamiento? Pues es que el crecimiento axial más o menos está casi el 20, 22 años, que incluso, mira, ¿qué estamos viendo ahora? Los pacientes que son doctores, están haciendo su residencia, estamos hablando de un intervalo de entre 25 y 35 años y que sean miopes solamente por el aumento de lectura en visión cercana, porque tienen que leer mucho por su residencia, están volviéndose más miopes, doctor. No tengo un dato o una cifra para decirte, mira, en el paper me encontré esto, no, pero sí lo que yo he visto en relevancia es que los pacientes doctores, los médicos que están haciendo su residencia, arrancan un factor de lectura de aumento de horas, factor de iluminación y ejercicio en cerca y se están volviendo también miopes. Eso que mira que ya no solamente centramos en riesgo los niños y los jóvenes, pero los adultos también. Exactamente, sí. Y ahí es donde yo le digo a los pacientes que es muy importante la confianza y la fidelidad hacia la persona que eligieron para que les haga el tratamiento. Yo les digo a las personas, esto es como un matrimonio, de ahora en adelante yo soy el responsable del cuidado de su visión. Cuando usted tenga alguna molestia, algún cambio, sienta lo que sea, usted tiene que pedir una cita y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Por lo menos en Costa Rica, y yo creo que es algo generalizado en Latinoamérica, que cuesta mucho que los pacientes creen fidelidad. Este tipo de tratamientos, cuando uno se los explica a los pacientes adecuadamente, puede tener relaciones de hasta una década o más, Se inclusive lo vuelven que viene diciendo. amigos, Exactamente, nos parte de la volvemos familia. amigos. Sí, 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 así es. Ahora, hablemos de los tratamientos, que esto es muy importante porque tal vez hay personas que pueden decir, yo tengo eso y toda la vida lo que me han hecho es que me mandan los anteojos o me mandan los lentes de contacto y yo creí que yo estaba viendo bien y que con eso estábamos haciendo todo perfecto, pero contemos qué es lo que hay para tratar la miopía. Hablemos de los tratamientos, por ejemplo, a nivel óptico con gafas. Bueno, mira, yo creo que quien esté escuchando esto hoy, quien nos esté viendo hoy, lo único que yo quisiera, hoy estando en Costa Rica, que todos los profesionales o todos los padres que puedan verme el día de hoy tengan un foco claro de esta conversación, ¿sí? O este espacio tan clínico y tan productivo, que realmente te felicito mucho. Y es la prescripción de lentes oftálmicos, o sea, gafas o lentes de contacto de diseños convencionales no funcionan en los miopes. Esto es lo único que yo quiero que tengamos claro de acá, para iniciar, ahí sí hablar de qué alternativas de tratamiento necesitamos. ¿Por qué? Porque es que tú eres un doctor que eres muy pilo, muy clínico y tú lo entiendes, pero a tu entorno todavía tenemos desconocimiento profesional y eso es lo que no queremos. Y justamente esos espacios se crean es para esto, para que tú que estás viendo hoy entiendas y logras ver que hay más alternativas para poder gestionar y hacer un manejo más clínico en todos los jóvenes. Vea, yo resumo una cosa, y es lo que vemos hoy en los congresos, pero en lo personal yo lo comento, y es quien no hace un manejo clínico de miopía hoy, no está haciendo una práctica profesional exitosa. Exactamente, y el día de mañana se le puede devolver, como decimos nosotros, se le puede devolver la tortilla, porque el día de mañana me van a venir con tanta información que ahora hay en internet, que cualquier persona puede preguntar, pueden decir, pero usted ha sido mi doctor por hace 5 o 10 años y usted nunca me habló de este tratamiento, y por qué es que yo tengo esta miopía tan alta cuando yo la podría haber tenido más bajita si es que hubiéramos hecho las cosas correctas. Entonces, cuando tú entiendes eso que acabas de mencionar, es cuando empezamos a sacar todo el portafolio y todo el esquema a nivel clínico que se debe hacer hoy. Entonces, hay dos alternativas.
ópticas, no ópticas, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar de las ópticas, tenemos alternativas de lentes de desenfoque periférico, que son lentes oftálmicos que tienen diseños especiales para que, uno, el joven vea bien, pero que tenga un control del crecimiento axial. Tenemos una segunda alternativa, nosotros lo llamamos como la multifocalidad, que se viene viendo con lentes de contacto. Bueno, dentro de los lentes de contacto también existen otras familias multifocales. ¿Sí? Ese centro de multifocalidad es un sistema de lentes que tiene múltiples anillos, que por medio de esos múltiples anillos, o depende del diseño que se esté utilizando, los jóvenes, uno, ven muy bien, pero que durante todo su día, al tener los lentes puestos, va a ser un factor del control del crecimiento axial. O sea, el ojo va a tener una ralentización. Hay que tener en cuenta eso, porque no es colocarle el tratamiento, pero ¿qué pasa con el tratamiento? Entendamos que lo que estamos hablando hoy es para ralentizar el crecimiento axial. Pilas, no estamos atrofiando el ojo va a seguir creciendo normal, pero debe tener un proceso más lento de crecimiento. Tenemos una tercera alternativa que viene siendo el tratamiento de orto-K, que es el tratamiento nocturno, ¿correcto? Que básicamente, ¿qué se hace? Se utiliza un lente de contacto con un diseño especial para dormir, que al despertar se lo retira y que durante todo el día el niño y el joven no utiliza ni gafas, ni lentes de contacto, ni cirugía, pero ve muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta alternativa? Que él durante todo su día ve muy bien, ¿correcto? No usa las gafas, no usa los lentes porque la terapia se hace en la noche. En la noche es que está haciendo el efecto que lo que hace la multifocalidad en el día y lo que hace los lentes de desenfoque periférico en el día, ¿correcto? Eso es la parte óptica. Nos centramos a otra parte terapéutica que viene siendo con medicamentos, que lo que más está en tendencia y en uso es la isotropina. La isotropina básicamente lo que hace es tener una fuerza en la tónica ocular del globo ocular, las tres capas, y que básicamente lo que hace es ayudar a que el crecimiento ocular no sea de forma tan rápida, que no se elongue el ojo. ¿Cómo se ha usado? ¿Cómo es la posología del uso de la isotropina? La isotropina se debe usar en la noche. Bueno, y se debe ser cada cuánto, cada 24 horas. Bajo los papers, bajo los estudios, ¿qué es lo que se recomienda? Que la isotropina debe ser usada mínimo por 2 años y que debe ser estudiada sobre el crecimiento axial. Si muestra rápidos cambios posterior a los 2 años, debe ser reutilizada. Pero ¿qué pasa? Hay que ver algo, ¿sí? Y es la concentración. ¿Qué concentración se debe utilizar para generar efecto positivo al tratamiento de la isotropina? Entonces tenemos concentraciones al 0.01, al 0.02 y al 0.05. Aquí dentro de estas dosis es lo que vamos a empezar a mirar bajo la parte terapéutica. Pilas, doctores, porque es que está la concentración al 1% y hoy día todavía estamos viendo, mira, hoy casualmente me llegó un mensaje que donde me preguntaban, Alejo, no sé por qué el niño no está viendo bien de cerca. Yo le pregunté, doctora, mándeme por favor la foto de las gotas que ustedes están utilizando y vamos a mirar que la isotropina que están utilizando es al 1%. Entonces, pilas, porque podemos inducir, en vez de estar haciendo tratamiento, estamos induciendo un bloqueo camerular. Entonces, eso es clave entenderlo, lo que estamos mencionando hoy, porque a veces hablamos de, sí, las gotas de la noche, pero pilas, porque es que estamos hablando de 4 dosificaciones distintas, con 4 efectos diferentes. Exactamente. Y entonces esa dosis del 1% le va a mantener una ciclopegia que le puede durar por un mes, el paciente no va a ver de cerca, va a ser todo un tema. Ahora, sí es cierto y se sabe que la atropina está funcionando, pero también se sabe que los tratamientos combinados son muy exitosos. Entonces, hay que ir midiendo cuáles son los pacientes que van a aplicar para un tratamiento y para otro. A mí me encanta mucho una frase que le dices a los pacientes, porque yo te sigo en redes, y le dices a los pacientes, vamos a poner a dormir a la miopía. Contame dónde nació esa frase que le dices a los pacientes. Bueno, mira, yo creo que esto y un mundo más claro son los 2 puntos más de relevancia que Alejandro lo han llevado a que cada vez que vean a Alejandro es relacionado a un mundo más claro o llegó el momento de poner a dormir la miopía. Y básicamente fue de una charla que tuve con unos papás y esos papás nos encontramos en un restaurante y me preguntaban y me preguntaban y preguntaban sobre el tratamiento de ortoca y ellos me decían, pero eso es como una magia, eso es como ponerse la pijama, como me pongo una pijama para dormir que realmente me despierta y veo bien. Y eso me quedó sonando a mí y yo sí, es como poner a dormir la miopía, tienes razón. Desde ese momento
es que yo lo vengo manejando ya hace un par de años y por eso lo resumo en eso. ¿Qué es ortoCAD? Porque mira, cuando tú empiezas a explicar la ortoCAD sobre los cambios hidráulicos y la geometría inversa del lente y eso se maneja por... El papá no entiende. Sí, exactamente, se Pero aburre, te pierdes. si tú le dices que básicamente va a dormir con la miopía, pero que despierta sin miopía, él enseguida cambia el chip. ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, tú me estás diciendo a mí que un lente mejora la visión solamente con dormir y que yo despierte viendo bien. Sí, papá. Básicamente, en el resumen de ortoCAD es eso. Duermes viendo borroso, despiertas viendo bien. Que durante el día no usas absolutamente nada. A la gente a veces dice, bueno, es que es demasiado bueno como para ser cierto. Un comentario que me hizo un paciente una vez me dice, es que esto es como poner a cargar el celular. Entonces le hago yo, sí. Entonces tú te pones los lentes de contacto, viene siendo el equivalente a conectar el celular para que la mañana siguiente tengas la carga del celular todo el día. En este caso vas a tener la visión todo el día bien, ¿verdad? 20/20, pues. Pero es que ahí acabas de mencionar la efectividad del tratamiento de ortoCAD. Claro, Si tú no cargas el celular, ¿qué pasa? pues no vas a tener No esperes que vas a energía todo llamar el a tu día. esposa a las 7 de la noche, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, si tú te colocas el lente, va a funcionar. Pero más que irnos tan rápido, hablemos más bien de cómo funciona ortoCAD. ¿Sí? Básicamente, ortoCAD en el centro, ¿qué es lo que ocurre? O el foco principal de ortoCAD, ¿qué es? Es un lente. Es un lente de contacto rígido gas permeable de un diámetro especial que básicamente tiene en el centro un diseño de geometría inversa que lo que hace es una distribución de la zona epitelial. Hay que entender algo. La córnea en sus capas solamente actúa el lente en las primeras 50 y 60 micras de la córnea. O sea que corresponde al epitelio. Tengamos claro eso, porque a veces, no, es que ortoCAD no, es muy invasivo, es que no. Hay una ventaja en el tratamiento de ortoCAD y es la reversibilidad del tratamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si tú no te colocas el lente de ortoCAD, no esperes que tu visión sea buena. Eso es una ventaja. Claro, sí, eso es importante. Y si por alguna razón el tratamiento no está funcionando, entonces podemos hacer un cambio en el lente de contacto para que ya nos haga el efecto. A diferencia de una persona que, por ejemplo, se opera y si no quedó bien, va a tener que volver a operarse, que es muy diferente. O yo no me puedo desoperar, yo sí puedo hacer cambios en el lente para que ya el moldeo que vamos a hacer, porque lo que estamos haciendo es moldear la córnea. La córnea es una estructura que mide medio milímetro aproximadamente, son 500 a 550 micras, y que su componente principal es colágeno, o sea, es como una gelatina. Entonces, esa es la causa por la que yo no puedo mantener las correcciones que yo hago en la noche por ejemplo, una semana, jamás. Hay algunos pacientes, tal vez, después de, no sé, varios meses de estar durmiendo con los lentes de contacto, una noche no durmieron con los lentes y tal vez al día siguiente no van a pasarla tan mal, porque no es que la miopía se reversa en una sola noche. Pero si lo suspendemos totalmente, ahí otra vez vamos para atrás. Correcto. Pero entonces ese es el cómo procede. Pero el siguiente paso a entender cómo funciona o qué hace el lente mientras que duermen, es cómo se hace el tratamiento. Entonces, posterior a que se tiene el diseño, que se hacen fluorogramas, diseños, y que se cerciora que el lente es efectivo para que vayas a dormir, el paciente se lo está colocando entre 8 y 10 de la noche. ¿Perfecto? Hay criterios clínicos que usan geles viscosantes para mejorar el sellado. Hay criterios clínicos que no usan agentes viscosantes. Hay agentes que usan agentes acuosos y también puede funcionar. Van y duermen con su lente. Perfecto. Al despertar, simplemente lo que hacen es retirar su lente de contacto, ¿correcto? Y que durante la hora cero, porque para mí es la hora cero, apenas lo retiras, tu visión empieza a mejorar, ¿vale? Y lo que se busca bajo el efecto deseado del tratamiento de ortoCAD es que todos los que duermen con ortoCAD despiertan y que durante la mañana, el mediodía y la noche tengas una muy buena visión. Ejemplo, son las 7:16, que hoy siendo las 7:16 tú sigues teniendo muy buena visión sin tener que usar las gafas y los lentes. Simplemente vuelves hoy a recargar tu lente, hacer la inserción, vuelves a dormir y es lo que se mantiene. Entonces hay dos puntos importantes en ortoCAD. ¿Cuáles son? El número uno, esa ventaja de liberar a los niños y los jóvenes al no usar ni gafas ni lentes de contacto, pero que ejerce un efecto clínico y es cómo controlas el crecimiento ocular para evitar deterioro visual en el tiempo. Dos puntos importantes y es mejorar la miopía y tener control del crecimiento ocular. Exactamente, a ese punto quería ir. Es que la ortoqueratología, por todo lado que uno la vea, tiene beneficios. Tal vez el único punto débil es eso de la reversibilidad.
Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? La persona va a poder ver bien cuando ya está con su tratamiento, y ese mismo tratamiento impide o evita el crecimiento de la miopía como venía creciendo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene un -3 de miopía y todos los años le venía creciendo en promedio, por ejemplo, 0,50. Si no hubiese usado, por ejemplo, el tratamiento de ortoqueratología, en 4 años ya tendría no un -3, sino un -5. En cambio, cuando utiliza ortoqueratología, ese -3 puede usarlo 2, 3, 4 años, y cuando suspenda el tratamiento, su miopía no va a estar en -5, va a estar de pronto en -350, en -375. Entonces, el ojo creció menos. ¿Cuál es tu experiencia o dentro de los casos que has tenido de pacientes que ya tienen varios años, tu mejor caso en cuanto a lo que es control de miopía con ortoqueratología? Mira, ahí juega un papel importante y es estudiar el crecimiento ocular. Claro. Listo. Arrancamos el tratamiento con Ortoca, pero hay que tener claro algo, y es cuánto es el crecimiento promedio en un niño mayor de 7 y 8 años. El valor numérico está entre no mayor a 0,15 milímetros. Entonces ya tú tienes un punto de referencia. ¿Cuál es? Si tú estás haciendo tratamiento y lo estás midiendo en su crecimiento axial semestral o anual, ya sabes que no puedes tener un dato mayor del 0,15 milímetros. Exactamente. Ya 0,20 ya se abrieron todas las alarmas. Para mí 0,16 ya está pasando algo. Y es cuando empezamos a hablar de terapia combinada, que eso creería yo que es otro tema de conversación, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el rendimiento y la efectividad del tratamiento a largo plazo, a mediano y largo plazo? Que en un resumen, yo podría decir que siempre y cuando el paciente sea constante, sea disciplinado, sea muy juicioso al uso del lente, sumando el número de horas mientras duerme, que está siendo promedio entre 7 y 8, ¿sí? Que entre 7 y 8 horas semanales vas a tener una suma, que eso quincenal hace una suma, que eso mensual hace una suma. El número de horas semestrales y anuales es lo que nos va a garantizar que mientras que él duerme va a tener un dato de crecimiento axial menor al 0,15 milímetros. Y lo que yo resumo de lo que yo veo son datos, no en todos, pero en un gran global, crecen 0,01, 0,02, 0,07, 0,012. Eso depende mucho el tema de qué tanto, de qué forma está el sellado del lente en el topógrafo, ¿cierto? De cómo se está viendo el rendimiento visual, pero básicamente en un contexto global los muchachos no tienen rápidos crecimientos oculares, al contrario, detiene el crecimiento ocular durante los años en uso. Y eso es muy importante lo que estás diciendo. O sea, control de miopía no solamente decir, bueno, te vamos a poner unas gafas para control de miopía, unos lentes de contacto para control de miopía, un tratamiento medicamentoso para control de miopía o combinado, sino que también va de la mano de muchos estudios que tienen que confirmar que el ojo no está creciendo su miopía, no está creciendo su longitud axial. Entonces, ahí es la importancia de ir donde un profesional que tenga el conocimiento, pero también que tenga los equipos para poder dar el mejor diagnóstico, el mejor control a los pacientes. Claro, o sea, es decir, ya el consultorio no puede tener solamente un forópter. No, hombre, si no tenemos el forópter, entonces tenemos que tener nuestros aliados estratégicos, que son los multidiagnósticos, que nos pueden ayudar a nuestro factor clínico. Entonces, si ustedes tienen la clínica y yo no tengo el aberrómetro, el topógrafo, el biómetro y todo el multidiagnóstico, entonces yo debería enlazar una relación con ustedes. Porque el beneficio no lo tiene uno, lo tiene realmente es el paciente. Correcto. Entonces, si yo no tengo el anclaje a estas herramientas, yo haría un convenio con ustedes para que mis pacientes que están en control de manejo clínico de miopía deberían estar en tu clínica cada 6 meses, haciendo controles de topografía, aberrometría y biometría. Y así se va llevando el control para proyectar el éxito del tratamiento. Porque solamente midiendo la agudeza visual y viendo que la agudeza visual está en 20/30, 20/25, 20, no es un dato clave para tener una efectividad de tratamiento, ¿vale? Sino es cuánto está creciendo el ojo a nivel anual. Exactamente. Bueno, vamos a hacer como una recapitulación de consejos que les podemos dar a las personas que nos están escuchando, porque este tema podemos hablar y hablar y hablar y nunca terminaremos porque es algo que hay tanta información. En resumen, bueno, las personas tienen que cambiar los estilos de vida, las personas tienen que ir donde un profesional que les vaya a dar la educación, tienen que comprometerse y tienen que ver junto con su optómetra el mejor tratamiento que aplica para ese caso.
Tal vez alguna persona uno quisiera ponerle gafas, pero él quiere lentes de contacto, o al revés, alguna persona todavía no está preparada, todavía no, en casa hay un mito en la casa tal vez que les dice, no, es que lente de contacto todavía no porque está muy pequeño. Bueno, entonces vamos poco a poco. Entonces empecemos primero con uno y después vamos haciendo la transición a otros tipos de tratamientos que podemos irle dando. Pero lo importante es, vayan donde un profesional, asesórense, busquen información por internet. A veces los pacientes, cuando uno les habla de la ortoqueratología, yo les digo, bueno, no me crea a mí, busquen en internet y vea que en internet le va a salir mucha información. Entonces, darle esa confianza a los pacientes para que sepan que uno lo que les está hablando es con la actualidad, pero que también se pueden asesorar y estamos abiertos a que en otro momento podamos hablar hasta que lleguemos y que generemos la suficiente confianza para que ahora sí iniciemos. Pero una vez que iniciamos, ahora sí, todos comprometidos. Comprometido el paciente, comprometido el doctor y comprometido todo el ambiente familiar. Para llevar a casa, y es en complemento a lo que tú dices, bueno, estudiamos la miopía, perfecto, pero no lo sabemos todas. El multidiagnóstico es más clave. Tengan presentes a los doctores de córnea, a glaucoma, a retina y a pediatras. Y este conjunto hace un gran equipo de trabajo. En lo personal, trabajo con un grupo de oftalmólogos muy pilos, muy clínicos y que comparten sus casos. Y eso es nutritivo tanto para la parte profesional, pero sobre todo para todas las familias que hoy día sufren de miopía. Entonces, en relevancia a lo que tú dices, más el multidiagnóstico, quizás es lo que va a hacer la diferencia al futuro de que no haya limitación ni ceguera a causa de miopía alta. Entonces, a partir de ahora, a poner a dormir a la miopía, ¿verdad? A un mundo más claro. Así es. Alejo, muchísimas gracias. Encantado. Un placer Bueno, tenerte aquí. nos vemos en Colombia. Bienvenido a tu casa y ojalá que podamos estar en la Colombia playa también. Esa es. Esa es la mejor. Perfecto. Bueno, Gracias. muchísimas Bueno, gracias. que estén bien. Saludos a todos. Chao.